Bien, ¿cómo están? Mariano, Bárbaro. Malena. Muy bien, Victoria, ¿cómo andas Habrá vos? que ir a ver Avengers. ¿Y sí? Si no, o sea, a esta altura, cómo la presentan, cómo está súper vendida y anunciada como ser ícono en la historia de la taquilla mundial. Sí. Si no la ves, te sentís de otro planeta, ¿no? Acá ya se vendieron solo en Uruguay 23.000 entradas. Disparate. Sí, sé de mucha gente, hijos y adultos. Totalmente. Así que por ahí andaremos, tarde o temprano. Gracias, chicos, buenas tardes. Que pasen Un lindo. abrazo. Chau, chau. Chau. Y buenas tardes para todos en casa. Vamos a comenzar el programa de hoy atendiendo un conflicto que tuvo en vilo por bastante tiempo, no solo las empresas y actores involucrados y trabajadores, sino también a las autoridades, tanto que hasta tuvo que intervenir la justicia. Estamos hablando de lo que sindicalistas entienden como control obrero, de lo que fue la ocupación, de lo que fue una medida para muchos, bueno, obviamente no es legal, de lo contrario no habría tenido que intervenir la justicia. Queremos un país donde tenga que intervenir la justicia para solucionar conflictos entre trabajadores y empresarios. Bueno, no sé cuál es la primera lectura. Nosotros tenemos un invitado que nos va a estar dando sus insumos, por supuesto, desde su vereda, pero me gustaría una vuelta de panel para saber qué reflexiones hacen sobre todo el episodio. Alfredo. Sí, el control obrero se hizo muchas veces en este país, yo me acuerdo de varias fábricas, FUNSA, estoy hablando de otras épocas, ¿no? Casi prehistoria de Oriente. FUNSA, algunas textiles, no me acuerdo si fue Alpargatas y la Aurora, incluso las ocupaciones de la salud, en los hospitales quedan bajo control de los trabajadores, o sea que no es una cosa que acá la están pintando como un gran escándalo, una cosa, se hizo ya muchas veces, lo cual no significa que sea correcto, ojo al gol, creo que en este caso me parece que más habiendo una definición de la justicia previa de que no se podía hacer, me parece que los compañeros del sindicato del gas le erraron. Pero veremos a ver qué pasa. Bien. En todo caso, habría que esperar a los resultados finales de la negociación para entender si le erraron o no, porque hay que ver cuál fue el objetivo. A ver, ocuparon sabiendo que los iban a desalojar, o sea, que en realidad, ¿qué era lo que se estaba buscando o pretendiendo? Finalmente, ¿cómo va a incidir eso en el resultado final de las negociaciones, ¿no? ¿Qué pensás, Vero? Bueno, yo creo que si hay una disposición judicial y esa disposición judicial no se respeta, es desacato, no importa que venga del movimiento sindical, del empresariado o de cualquier otro sector. Me parece que este caso va a marcar un antecedente a tener en cuenta de aquí en más. Y es interesante las lecturas que se puedan hacer de las participaciones de los diversos actores, cómo los diversos actores han cambiado determinados roles. Y me parece que cuestionar... Por ejemplo, en concreto, ¿a qué te referís? Y bueno, en algún momento la empresa fue aliada del gobierno. Hoy tenemos un gobierno que, por un lado, respalda las ocupaciones, pero por el otro va a la justicia a pedir que se desocupe. Y entonces, bueno, hay allí un juego interesante Bien, del propio por ahí gobierno, también, sin duda. cómo ha cambiado determinados roles y cómo en este caso está en un aprieto, por qué lado ha ido. Y también me parece que hay que tener cuidado cuando el PIT-CNT cuestiona la justicia, ¿no? Lo hemos criticado en otros actores de la sociedad, también hay que puntualizar allí, creo que no está bueno para el país. Bien. Pablo Casas, gracias por acompañarnos hoy. En la misma línea que acaban de comentar, yo creo que acá tenemos dos cosas bien diferentes que hay que separar. Por un lado son el derecho legítimo de los trabajadores a reclamar lo que creen conveniente y por otro lado a respetar lo que es una decisión judicial. Entonces, si tenemos un conflicto laboral, vamos a la justicia, se dictamina que los trabajadores no pueden gerenciar la empresa y así y todo, ocupamos la empresa sabiendo que nos van a desalojar nuevamente, crea un antecedente muy grave. Lo que sucedió ayer es algo que a mi entender es bastante grave. No por el hecho en sí de lo que sucedió con el sindicato del gas, sino para futuro. ¿Qué entendemos por valores o conceptos? ¿No? Como Claro. justicia, libertad, democracia. Pero si Exacto. tenemos una decisión judicial, Bien. podemos acatarla o no, pero hay que... O sea, nos puede gustar o no, pero hay que respetarla. Bien, Ale. Sí, yo lo veo similar a los compañeros en el sentido que hay que por lo menos dos planos que son bien distintos, ¿no? Naturalmente nosotros estamos bajo la égida de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que en todo caso para la recuperación del mismo y la vigencia de la norma y la ley, el movimiento sindical hizo bastante. Hizo bastante porque entre otras cosas pagó bastante por ello, ¿no? Entonces sobre ese lugar el respeto a la norma y a la ley siempre tiene que estar encima y si hay una decisión judicial debe acatarse. Lo que no significa que uno no pueda decir que está en contra de esa decisión,
quizás, igual creo que Vero nos lo dijo por ahí, uno tiene derecho como organización y como persona a decir, lo resuelto por la justicia a mí no me gusta, Claro. no me parece adecuado. Lo que está fuera de discusión es que hay que aplicarlo. Eso me parece... Es lo mismo que decir que no tiene competencia, ¿no? Claro. No, ahí me parece que hay otro elemento que creo que no deberíamos temer en empezar a discutirlo, es si esta instancia era justo que estuviera dentro de la órbita civil o, por qué no, dentro de la órbita del derecho laboral. Me parece que son discusiones que hay que darse con paz, pero lo primero, y es que las normas tienen que ser cumplidas y si hay una decisión de la justicia, tiene que cumplirse. Esto no significa, porque una cosa no debería eclipsar la otra, de que los trabajadores organizados tienen derecho a movilizarse y mucho más cuando está en riesgo su propia fuente laboral. Son dos planos distintos que me parece que los que estamos siempre del lado de los trabajadores, en el sentido de que hay personas que suelen estar casualmente del lado de los patrones y otros que solemos estar casualmente del lado de los trabajadores. Bueno, en este sentido yo estoy del lado de ellos. Eso sí, respetando la norma, siempre. ¿Se trata de estar de un lugar o del A otro veces sí, o a estar veces desde sí, el a lugar veces del, sí, del sentido sí. común, de la ley y del Bueno, derecho? No, pero eso no fue lo que dije yo, ¿verdad? Pero la por eso, norma y la ley ¿tiene por que encima haber de todo. estar de un lado o del otro? No. ¿O No, no Victoria. hace falta eso para estar y actuar conforme a derecho? Debo creer que si vos decís eso es porque yo no fui claro. Entonces, lo repito. En el plano del respeto a la norma no hay la más mínima confusión y no debe haberla. Lo acabo de decir. Así que insistir sobre eso ya no tiene sentido porque acabo de decirlo. El movimiento sindical y todos los actores de la sociedad tienen la obligación de respetar lo resuelto por la ley. En el otro plano, el que tiene que ver con la defensa de la fuente laboral y las condiciones de trabajo, en ese lugar yo sí me siento Bien. solidario con el reclamo de los trabajadores. Bien. ¿Cómo la ves? Abogada también, Virginia. Bueno, a mí me parece que hay que separar, ¿no? Una cosa es el legítimo derecho, que creo que hoy ya nadie discute, a la ocupación como, digamos, como continuidad del derecho de huelga que tienen los trabajadores. ¿Que no se discute? Bueno, creo, o sea, pueden haber voces... Hay un recurso presentado, ¿no? Digo, Ante la es lo que se discute justamente. pero es que yo creo que no, porque acá pasó otra cosa. Esto no es solamente una ocupación, esto es tomar el giro de una empresa, que son dos cosas distintas. Entonces me parece que ahí está el punto de inflexión. La ocupación o tomar el giro de una empresa en donde es una propiedad privada, en donde tiene dueño, y los empleados entienden que va a ser mejor gestionada si los propios empleados la llevan adelante. Me parece que ahí es el punto de inflexión en este caso en particular. Y me parece muy bueno para la República y para el mensaje que se le da también a los empresarios en un año también electoral en donde estamos hablando de tratar de conseguir nuevas inversiones y demás para nuestro país. Bueno, que sea la justicia o sea el gobierno o quien sea, pero que desde la República el mensaje sea claro. El derecho de propiedad se respeta, el derecho de los trabajadores también. Graciano. No es bueno lo que pasó. No es bueno para el sindicalismo, no es bueno para el gobierno y no es bueno para el país. En primer lugar, porque se actuó por fuera del derecho. Claramente se actuó por fuera del derecho y se desacató una orden judicial. Eso ya es negativo. Eso no puede haber dos opiniones sobre eso. Es malo para el sindicalismo porque muestra una faceta que no es compartible de actuar por fuera de la ley, contra el Estado de Derecho. Eso no es compartible, no puede ser compartible. Eso desde una mirada interna. Desde una mirada externa o internacional, en un momento en el que el país está a las puertas, no sabemos en qué va a terminar, de recibir la inversión más grande de la historia del país, una inversión extranjera a la que se le han concedido enormes facilidades. Una de las que solicita, o una de las medidas que solicita, es justamente evitar o generar un marco que evite este tipo de situaciones. Lo que acaba de ocurrir es un llamado de atención. Quienes están, entablando esas conversaciones y quienes están pensando quizás hoy en hacer inversiones de ese porte o algo menor o diferentes en Uruguay, seguramente esto lo van a tomar también como un antecedente muy delicado en un año muy especial que, repito, conforma un episodio que es muy negativo para el país. Bien, por supuesto que la idea es consultarle a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Es el señor Alejandro Acosta, delegado del Sindicato de Trabajadores del Gas. Gracias por estar hoy aquí para dar su punto de vista, su versión. Antes de ir a las razones más significativas, me queda una duda dando vuelta por alguna de las cosas que se mencionaron en el panel en el arranque, ¿no? Más allá de
algunos más expresamente, otros menos, puedan entender el reclamo de la clase trabajadora ante el empresariado en general, en términos generales. Además de entender eso, además de entender cualquier expresión de lucha como válida dentro de los parámetros de la ley, también es cierto que esto que pasó puso lupa, ¿no?, de la inversión extranjera, de empresarios uruguayos, puso lupa en un momento particular de la economía nacional. ¿No se les cruzó la idea de que podían estar perjudicando a otros compañeros de trabajo de otros rubros haciendo esto? Bueno, creo que el jurado ya me condenó, pero en realidad nosotros hace mucho tiempo que venimos intentando encontrar una solución de acuerdo, sin medidas, pero como hay una estrategia de fondo que tiene Petrobras, que es abandonar el servicio público de gas natural, retirarse del país y a su vez intentar llevarse millones de dólares del Uruguay, ya no le interesa la gestión del servicio público, ya no le interesa llegar a acuerdos. Y esto no lo decimos por trascendidos de la prensa brasilera o cosas por el estilo, sino que en la demanda arbitral que Petrobras estableció por Conecta, la empresa que distribuye gas en algunos departamentos del interior del país, el laudo del mismo, que está disponible, es público, dice que en el primer punto de lo que solicitó Petrobras fue que se le reconociera el derecho a retirarse unilateralmente de la concesión en el interior y que a su vez fuera indemnizada en 58 millones de dólares por el Estado. Más allá que el Tribunal Arbitral del CIADI resolvió no dar lugar a ese pedido, creemos nosotros que eso demuestra claramente cuál es la estrategia de fondo de Petrobras y por qué hace lo que hace. Y por información que tenemos, para el caso de la demanda arbitral por Montevideo Gas, que es por 120 millones de dólares contra el Uruguay, también está solicitando lo mismo, que se le reconozca el derecho de retirarse. Una empresa que tiene una concesión de un servicio público, que la compañía del gas no fue enajenada, fue concesionada por 30 años, que el contrato de concesión dice desde la primera línea que se concede un servicio público y que tiene una contrapartida, que es el Ministerio de Industria, Energía y Minería, para velar por la continuidad y la calidad del servicio público, está al frente de algo que ya no tiene interés en gestionar. Entonces tampoco tiene interés en llegar a acuerdos, ni con los trabajadores, ni con el gobierno. Prueba de esto es que el 3 de abril, el ministro Murro personalmente le acercó a las partes una propuesta de salida. Esa propuesta de salida implicaba el reintegro de los 20 trabajadores que están hoy en el seguro de paro y que la mayoría empiezan a vencer, y ahí tiene que decidir la empresa si los retoma o los echa en estos primeros días de mayo, eso con fecha 1 de mayo como límite para el reintegro, y una mesa tripartita de negociación donde se discutiera una reestructura laboral. Todos sabemos que cuando una empresa quiere discutir una reestructura laboral no es para decir que quiere generar más puestos de trabajo. Nosotros como trabajadores habíamos aceptado esa propuesta aún con ese riesgo y la empresa lo rechazó. Si se hubiera aceptado en ese momento la propuesta, seguramente hoy no estábamos en esta situación. Pero es más, la empresa anuncia, poco después de rechazar esa propuesta, que en vez de 30 puestos de trabajo menos, como se había dicho en un inicio que quería eliminar, ahora pretende, en principio, y sin que satisfaga todavía, 37 puestos de trabajo, que son, incluye eso, eliminar sectores enteros como tomaconsumo, distribuidores de factura, telefonía de emergencia, incluso parcialmente la guardia para atender emergencias, y pretende tercerizarlo. Es decir, no es que el trabajo no exista, porque nadie puede pensar que una empresa que distribuye gas puede quedarse sin tomar el consumo. Es que lo quiere poner afuera tercerizadamente y por lo tanto los puestos de trabajo directos se eliminarían. Entonces, el contexto de la situación, donde nosotros estuvimos 19 meses con los salarios congelados, donde tenemos partidas salariales congeladas para ayudar a la empresa y no basta, y Petrobras es como un gran monstruo que come y come derechos y no basta, y no alcanza y siempre es insuficiente, llevó a que nosotros nos planteáramos una medida que sabemos que no resulta común, pero que entendíamos y entendemos
que era necesaria adoptar ante la gravedad de la situación. Porque a esto de la situación laboral hay que agregarle algo que es lo que más nos importa a los trabajadores. Hay un servicio público de gas natural que está concesionado y que está progresivamente deteriorándose. Prueba de ello es que en los últimos años perdimos 7.000 usuarios. Petrobras arrancó la concesión con 45.762 medidores instalados. Hoy somos 39.642 medidores instalados. Y a la vez no hay ningún plan de inversión, no hay un plan comercial, no hay nada para decir, bueno, intentemos evitar esta sangría de usuarios. Entonces, lo que se impone para nosotros acá, en este marco y en esta situación, es discutir el problema de fondo, que es qué va a suceder con este sector. Porque si no se hace nada de parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es la... ¿Quién tiene hoy el sartén por el mango? ¿Quién tiene el sartén por el mango? Bueno, a nuestro juicio, desde el interés del país, jurídica y políticamente, porque así lo establece el contrato de concesión, la contraparte de esta concesión de servicio público es el Ministerio de Industria, Energía y Minería a nombre del Poder Ejecutivo. Para nosotros están dadas las condiciones para retirar a Petrobras de la concesión. Más allá que se quiere ir, lo que pasa es que quiere generar tal destrucción del servicio público que obligue a tener mejores condiciones para negociar. Pero en el marco de ese plazo que tiene para irse, el problema es que va a terminar con el servicio público con la fuente laboral. Si el Poder Ejecutivo, si el Ministerio de Industria, como lo dijimos ayer permanentemente y lo hemos dicho en muchos meses, nosotros venimos hace meses intentando que el servicio público se salve, en ese marco decimos también, bueno, no hay condiciones, estamos equivocados, no hay forma de que el Uruguay pueda decir saco a Petrobras. No, bueno, tiene que haber una solución alternativa que resguarde el servicio público de gas natural y en ese marco defender a los trabajadores. Yo termino con esto. No, porque la pregunta también puede ser, bueno, pero si se le pregunta a los consumidores les importa que se trate de un servicio público o basta que tener un buen servicio que no se va a cuestionar si es público o privado y que esto en realidad es por 20 trabajadores? Bueno, el problema es que los consumidores, el gas natural no es como la electricidad. Si yo quisiera hacer funcionar este canal a gas natural no iba a poder. Por lo tanto, la electricidad es algo imprescindible. En cambio, el gas natural, tú tenés otros energéticos alternativos, sea para cocción, sea para calefacción o sea para agua caliente sanitaria. Por lo tanto, los usuarios no se quejan, los usuarios se borran, los usuarios se van. Y los que tenemos muchos años, algunos que tenemos más de 25 años dentro de la empresa, sabemos, y cualquiera que haya sido usuario de gas por mucho tiempo, que ese término que ahora surgió hace poco de fidelización de los usuarios o de los clientes, como se les llama, para los usuarios de gas era un valor importantísimo. Nosotros conocemos gente que lloraba cuando se bajaba del servicio de gas, porque era algo que tenía desde la niñez. ¿Y por qué se bajaba? Primero que nada, por los altos costos, porque acá hubo una apuesta en los años 90 por parte de los gobiernos de Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, de que íbamos a tener un gran boom de gas natural a partir de generar en Argentina la gran productora y en Chile y el sur de Brasil los grandes mercados consumidores. ¿Qué pasaba? Uruguay está en el medio, entre el sur de Brasil y Argentina. Nosotros en los años 90 dijimos, eso no tiene sustentabilidad. Argentina no tiene reservas suficientes para exportar grandes volúmenes por mucho tiempo. En el momento Julio María Sanguinetti nos dijo que éramos unos terroristas que queríamos impedir el negocio. Pues bien, en el 2004 empezó a haber dificultades y hoy tenemos la triste realidad de un único proveedor que nos da un mínimo de gas para que el sector no desaparezca, pero nos pone el precio que quiere. Entonces, si a eso, que es la base, no le sumamos una política comercial activa que cuide al usuario, que evite que se nos vaya, que le brindemos muchos servicios, que entre otras cosas, para poner un ejemplo, tenemos 30.000 bocas ociosas. ¿Qué significa esto? 30.000 cañerías que están en lugares que tienen gas, pero que no son usuarios. Por ejemplo, edificios de 20 apartamentos con 4 o 5 usuarios. No hay una sola estrategia para llegar a esos otros apartamentos, para decirle pongamos agua caliente sanitaria, le financio la instalación del aparato, de lo que podríamos llamar un calefón a gas para que todo el mundo entienda, mimarlo, el usuario, intentar, no hay nada. Nosotros no decimos... Y no es lo mejor que puede pasar entonces no es que efectivamente si a Petrobras no le interesa el negocio, que se vaya. Por supuesto,
que se vaya, pero el problema es que para irse entabló esas demandas arbitrales donde le reclama millonadas de dólares al Estado y, lamentablemente, esa estrategia que nosotros, más allá de lo que podamos opinar de los gobiernos en Brasil o no, observamos que claramente a partir de la destitución ilegítima de Dilma Rousseff como presidenta de la República hubo un cambio de 180 grados en la acción de Petrobras hacia el Uruguay y hacia los trabajadores. Antes teníamos conflictos, podíamos llegar a arreglos, podíamos encaminar soluciones. Hoy es cada vez más imposible, porque cuando una empresa se para y dice yo tengo que achicar el número de puestos de trabajo y aunque achique esos números de puestos de trabajo, tampoco me alcanza, y nos dice, con 50 personas trabajo fenómeno. El problema es que hay 164 trabajadores. Ahora, aquí va yo. Esto es una empresa que brinda servicios. Cuanto menos trabajadores, peor servicio vamos a dar. Cuanto peor servicio demos, menos usuarios. Cuanto Bien. menos usuarios, el sector no tiene perspectiva. Acosta, tenemos que hacer la primera pausa. Adelante. Por supuesto, todo lo que plantea nuestro invitado es desde su perspectiva, desde cada uno hace lo suyo, ¿no? Evidentemente. No me respondió la pregunta inicial, pero la no me di cuenta, retomamos. capaz que hay que retomarla. No, Disculpe. igual sirvió bárbaro para también tener todos la otra lectura, Un ¿no? panorama de la situación Exacto. mundial, está claro. La pregunta era, tenía que ver un poco con, bueno, a ver, usted citaba a Petrobras y era como que comía derechos, ¿no? Y si el accionar que han tenido ustedes, más allá de las razones que pueden ser muy entendibles o válidas, no terminó comiendo derechos de otros trabajadores, de otros rubros, de otros posibles puestos de trabajo que hoy desde la afuera, este conflicto y este episodio genera ciertas resistencias, ¿no? Volviendo a la situación aparte de la economía actual. Pausa y ya volvemos. Bien.